Seguimos en la hora de Maquiavelo, versión online. Estamos con la gente que está haciendo Argentina Transparente, que es una agrupación política muy digna de ser apoyada. Yo recordaba una anécdota, que es una de miles, de por qué el Estado necesita que se lo mire. Sobre todo cuando el Estado reestatizó un montón de cosas, y recordaba el caso típico de Entel, cuando en Argentina un departamento valía $5.000 más por tener una línea de teléfono, una cosa increíble, que era única en el mundo, y vos pedías una línea de teléfono y te podía tardar una década en que te pongan una línea de teléfono cuando no había celulares, obviamente vivías de eso. Y cuando se privatizó, de repente, ¡pum!, aparecieron las líneas por todos lados. Argentina tuvo, hace 10 años, ya no más, pero hace 10 años las mejores telecomunicaciones de América Latina, hoy ya no más. Que Siemens, la empresa alemana que le vendía a Entel las líneas, nos enteramos después, cuando se privatizó, que Siemens le cobraba a Entel $1.200 la tirada de línea. Cuando vino Telefónica, ¿no?, vieron de Telefónica y dijeron, pero a mí me vas a cobrar lo mismo que me estás cobrando en España. ¿Saben cuánto le cobraban a Telefónica de España? En España en ese momento, $400. ¿Saben qué lo que dijeron los de Siemens en ese momento? Perfecto, fantástico. Obviamente, perdieron un negocio de aquellos, pero endeudaron a la Argentina, hicieron que la Argentina tuviera unas telecomunicaciones atrasadísimas. ¿Por qué? Porque nadie sabía cuánto pagaba Entel la línea a Siemens, y nadie podía comparar cuánto estaba cobrándole Siemens a todo el resto de las empresas del mundo. Eso es, creo que, un ejemplo de por qué necesitamos leyes de acceso a la información para todo lo que sea público, ¿no? Y pusiste el dedo en la llaga en un tema que en general ahora tiene una moda, son las idas y venidas de las creencias populares o difundidas, que es el tema de las empresas estatales. O sea, más allá de la discusión teórica, la realidad ¿cuál es? Sobre todo esto es importante remarcarlo por los jóvenes. Porque los jóvenes, un chico nacido en 1988 y tiene 25 años, y no se acuerda de todo eso. No se acuerda de la falta de gas en invierno, de la falta de... No se acuerda de lo que era el plan Megatel, que era pedir una línea telefónica y que te tardara una década en que te la pongan. Entonces, ¿pero por qué es eso? ¿Por qué hay gente que le interesa mucho la empresa estatal en algunos? Porque se roba muy fácil en una empresa. No hay cosa más fácil que robar en una empresa estatal porque no tiene ni siquiera control. Me remito al caso de lo que pasa con Aerolíneas, que no es fiscalizada, lo que pasa con... Bueno, el caso de Aerolíneas es tremendo. Claro. Nosotros sabemos, sí, que Aerolíneas necesita $2 millones diarios, claro, para cubrir su déficit, pero no tenemos acceso a saber cómo se lo gasta. Hay otra pata también muy complicada en esto, y hay un principio, y en esto tengo que ser técnico, pido disculpas, que es el principio del silencio de la administración. Cada vez que uno le pide algo al Estado, repito que es el gobierno, no es el Estado, pero cada vez que uno le pide algo al Estado... Y que detrás de ese gobierno hay un montón de privados, exacto, ¿no? Que son cada uno de los funcionarios. Si no contesta el Estado o el gobierno, se considera que dijo que no. Lo que hay que hacer es invertir ese principio, no lo digo yo, esto lo dicen maestros del tema como Héctor Mayral, revertir ese principio, porque al permitirle al funcionario quedarse sin hacer nada, lo que le están permitiendo es que suba la ventanilla del peaje. Hay que obligarlo a que, si no dice nada, dijo que sí. Y si quiere decir que no, que lo justifique. Porque el principio, volvamos a lo mismo, el principio es la libertad. El principio es que cada uno de nosotros puede hacer lo que quiera, salvo aquello que esté prohibido. Sí, y yo me permito agregar algo con el tema del principio. Algo que quería aclarar es que en realidad Argentina Transparente no es un espacio político, sino que lo que nosotros pretendemos es cada uno desde su lugar, ¿no? Claro, está abierto, no es que es un partido político, ¿no? Está abierto porque además vienen de distintos lugares. Y justamente lo que queremos es aportar ideas y principios que le sirvan a todo tipo de ideología, porque en realidad erradicar la corrupción trasciende a las ideologías, porque por ejemplo, recién hablábamos del problema de las estatizaciones o las privatizaciones. Entendamos, recién nos podemos dar el lujo de debatir esa ideología, y eso es un poco nuestra propuesta, cuál nos va a convenir como modelo cuando no haya corrupción, porque siempre uno u otro modelo están, digamos, están desvirtuados por el velo de la corrupción. O sea,
si un modelo estatizado, vos tenés que aquellos que dirigen una empresa estatal, son corruptos, nunca vas a saber los costos, seguramente los costos son mucho mayores que si estuviese privatizado. Ahora, si tenés esa misma empresa privatizada, pero el director de la empresa está, digamos, arreglado con el ente de control y el ente de control está... Estás en la misma, sí, estás obvio. en la misma, sí, claro. Y de nuevo, el que se ve perjudicado es el ciudadano. Entonces, reiteramos, primero tenemos que hablar de transparencia y tenemos que buscar un sistema que sea más transparente. Y por otro lado, la ciudadanía, que esto es otro de nuestros objetivos que sabemos que va a costar, pero que es posible, tiene que haber un cambio cultural. O sea, no solamente uno tiene que dar herramientas de mejor acceso a la información pública, y en esto hay que tener muy en claro que el acceso a la información pública, nosotros lo que decimos es que transparencia no es lo mismo que visibilidad. O sea... Transparencia no es lo mismo que visibilidad. A ver, explícame. Claro, visibilidad es cuando un organismo tiene una página web preciosa, encontrás muchísima información, pero no la está... que te quiere dar el organismo, no la que buscas vos. Exactamente. Claro. Exactamente, entonces que haya cursos de capacitación, que de repente lo organiza la Oficina Anticorrupción, te diga que están recibiendo las declaraciones de todos los funcionarios, pero en realidad después no sabemos cuánto se está investigando sobre cada una de las declaraciones. Lo que digo es, podés tener una página web hermosa, podés cumplir desde el lugar de mostrar lo que se está haciendo, pero en realidad no estás brindando, no estás siendo transparente, claro, en cuanto a la información. Yo creo que un organismo público que se financia con nuestros impuestos tendría que tener una norma de información mínima que tiene que estar para el público abierta en la web. Bueno, eso nosotros propusimos un proyecto de ley de acceso a la información pública en donde justamente vamos a los temas más sensibles. No, y en dos sentidos. Una es la información general para que cualquier ciudadano pueda tenerla, y otra es para los llamados a licitaciones, porque lo que suele suceder... Ese es el tema clave. El tema clave es que, en general, una empresa que produce algo que podría venderle al Estado o a otro, no se entera nunca que hubo tal llamado a licitación. Claro. Es más, se contratan, pero ejércitos de lobistas, justamente para eso, bueno, para enterarse una tarea y para es saber ir a buscar. Cómo hacer para, digamos, en Argentina, en porteño se dice, para que no me dejen afuera. Exacto. Bueno, ese esquema, con un modelo de información pública generalizado, correcto y bien administrado, evitaría esa tarea de andar rondando por cada oficina estatal a ver cuándo se va a llamar licitación, de qué tipo, cómo, quién lo hace, qué oficina, con quién hay que hablar. Yo diría que la corrupción en Argentina tiene un elemento clave, y es que todos entendemos que si hacemos el camino no llegamos el que corresponde, y que si vamos por el costado sí. Y que entonces esta idea de si conozco a alguien voy a ver cómo se hace licitación, de qué manera, o si tengo que hacer tal trámite y tengo un amigo en tal forma, voy a hacer de tal manera, va generalizándose y va creando una tarea que es casi la gestoría. Mi impresión es que, de todas formas, la transparencia ha tenido como tres etapas en Argentina. Una es el sobreprecio, que es el funcionario estatal que termina lucrando con gran parte de la licitación, a la actividad del Estado o con la compra del Estado. Sí, eso es el funcionario y la empresa que obviamente... El funcionario y la empresa, digo, la corrupción tiene dos caras y el sector privado siempre está vinculado. Hay una segunda que es la colonización del Estado, cuando las políticas públicas se hacen en función a una red de proveedores. No es que yo voy a encargar tal política pública, sino lo hago en función a los proveedores que tengo. Mis amigos. Mis amigos. Eso es una cosa más compleja porque, claro, hay una colonización del Estado. No hay tal Estado, sino que depende del grupo de amigos que se está trabajando. Y tercero, yo lo veo más complejo en los últimos tiempos. Eso es, por ejemplo, la colonización podría ser la que está haciendo la Cámpora en estos momentos en toda la administración pública. Bueno, un riesgo claro, y es cuando uno en la administración pública termina todo haciéndolo en función de quiénes sí y quiénes no, corre un serio riesgo de colonización. Cuando yo digo para esto sí, para esto no, no solo es clientelismo política social, sino es armar un Estado y dejar dentro del Estado toda una estructura prearmada, sobre el supuesto que si mañana me tengo que ir, va a quedar colonizado el Estado. Y yo creo que hay una tercera dimensión más compleja de la corrupción, que tiene que ver cuando el Estado crea reglas que desacomodan al sector privado. Yo digo, ahora se regula de esta manera, de esta otra, de esto otro, algo que finalmente el que está trabajando en el sector privado, su negocio dependa de lo que decida un funcionario estatal. Claro. Mi impresión es que hemos girado sobre ese nivel y que ahí tenemos un problema,
Yo verdaderamente soy optimista. Te doy un ejemplo, ¿no? Te doy un ejemplo. Los economistas privados dicen que este año la Argentina crecerá, no sé, 1,5, 2, 3% como mucho, o sea que teóricamente no se necesita pagar lo que se llama el cupón PBI, que se paga si se crece mucho. Ahora, si yo tengo una Michi en el gobierno que me dice, vos dejá que vamos a dibujar el crecimiento, vamos a poner un 5, vamos a pagar cupón PBI, te lo dice antes, vas y comprás, y dicen que hay muchos amigos que tienen cupón PBI que el año que viene van a cobrar una bocha de guita, ¿no? Bueno, eso sería realmente complicado porque objetivamente estaríamos usando el instrumento del Estado en favor de determinados intereses. Que no sería la primera vez. No, claramente. Pero sí me parece que hay un cambio de humor social. Yo, simplemente tomando el nombre del programa, Maquiavelo, cuando escribió al Príncipe, le decía, tenga en cuenta usted que un hombre olvida más rápido la muerte de su padre que la pérdida del patrimonio. La pérdida del patrimonio. ¿No? Es una de las frases más duras del Príncipe de Maquiavelo, pero unas en las que demostró que mejor sabía entender a la gente que nadie. La pérdida de patrimonio se perdona menos que creo que decía, el asesinato de un padre. Lo que está diciendo es, cuando hay problema económico la gente se enoja. Lo que le decía Maquiavelo al Príncipe es, tenga cuidado, no la complique mucho económicamente porque se va a enojar la ciudadanía, lo que él llamaba los súbditos. Diría que en este contexto de mayor ajuste económico y de inflación, la corrupción va a volver en la agenda pública, están instalados, esencialmente porque cuando hay más dificultades económicas uno tiende a ver en qué está gastando el Estado y qué se está haciendo, o sea que podríamos suponer que en los próximos años va a estar en la agenda de debate. Tocaste ahí un tema clave, ¿no? Una pregunta que me faltaba hacer y que es la siguiente para terminar. En todas las encuestas dicen, bueno, primera preocupación del argentino la inseguridad, por lejos. Segunda preocupación de los argentinos, el tema inflación por un lado, trabajo por el otro. Y en el tercer puesto, y bastante más lejos, está la corrupción, pero está después de años que estuvo mucho más abajo, porque en los años anteriores el tema corrupción estaba en el 15º subsuelo. ¿Es un tema que en la Argentina no preocupa o en todo el mundo es así que calienta un poquito cuando nos duele el bolsillo, pero tampoco demasiado? Quizás tiene algo que ver nuestra cultura, en el sentido de que creemos que la calle no es de nadie, que las empresas públicas no son de nadie y que la plata del Estado no es de nadie. Primer tema, el Estado no genera plata como tal, la imprime pero no la genera. La plata del Estado es la nuestra. La riqueza la generan los... A cada uno de los 40 millones de argentinos, el Estado nos saca plata, incluso con estas leyes de impuestos a las ganancias, más todavía, nos saca plata y hace un paquete. Con lo cual, lo importante es ir difundiendo la idea. Y esto es educación, pero se puede hacer, no hay problema. Lo importante es ir difundiendo la idea, instalando la idea de que cada vez que alguien roba plata del gobierno nos la está robando a nosotros, para que ese personaje de Maquiavelo se sienta atacado en el bolsillo. No es que a él no le importa. O sea, cada peso robado es un peso que le robaron a Daniel, o que le robaron a Cintia, o que le robaron a las cosas que quieren hacer Daniel o Cintia para un país mejor, una escuela, un policía bien armado, mejor educación, mejor servicio exterior, o sea... Es así. Y yo siempre digo, no hay que olvidar que detrás del Estado hay un montón de privados, ¿no? Y detrás de la plata que se queda el Estado y por ahí no distribuye correctamente, siempre hace negocio un privado que somos todos los que estamos, digamos, de un lado o del otro lado del mostrador. Yo creo que esta iniciativa de Argentina Transparente es digna de apoyarla porque es la que podría llegar a ser ese cambio cultural. No hace falta, ya le digo, una conversión religiosa. No hace falta. Simplemente con que tengamos leyes que nos permitan obligar a los funcionarios a dar la información de cómo están gastando nuestra platita. Con eso ya hacemos un cambio radical para parecernos más, perdonen que haga siempre el mismo chiste, a Australia y Canadá. Muchas gracias. Bueno, Alejandro Fargosi, Cintia Houghton y Daniela Arroyo, tres de los que están, que vienen de distintos sectores políticos tratando de llevar adelante esta organización. Y yo le digo, chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo.